Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a esta segunda temporada. Estamos súper contentas de continuar con este proyecto y muy agradecidas con todos por toda la aceptación y el apoyo que nos brindaron en la primera temporada. Queremos seguir generando impacto. Recuerden que esto que estamos haciendo es dedicar nuestro tiempo y pues María Elena desde la parte profesional, yo desde mi experiencia de vida, lograr aportar un poco a aquellas personas que lo necesiten. Entonces por favor sigan difundiendo, síganos en redes, estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, Spotify. Entonces a todas aquellas personas que sientan que les puede servir esta información, pásenles la voz, pásenles el link. Y hoy estamos 2 de abril, quisimos, así como en la primera temporada, iniciamos un 2 de abril, quisimos que esta segunda temporada también fuera 2 de abril porque sabemos que es un día pues muy importante para el autismo. Exactamente, es el Día Mundial de Conciencia del Autismo. Eso fue determinado por la Organización Mundial de la Salud justamente para hablar de este tema. Es eso, la idea de este día es, hablemos de autismo, o sea, cuánta gente desconoce, entonces por eso todos estos azules, estas camisetas, yo estoy feliz con la mía, que Yo dice, estoy súper envidiosa. dice autismo, bailando a un ritmo diferente, fue un regalo. Y estoy muy contenta porque, bueno, la tuya también. No, pero no está tan hermosa. No, pero también dice, venís que ahí no se ve el aviso, pero dice Día Mundial de la Conciencia frente al Autismo. Las personas con autismo son de este mundo, tu mundo, mi mundo. Un mensaje muy lindo. Bueno, pero entonces justamente quisimos hoy retomar con este tema para hablar de lo que sería la conciencia del autismo en la familia. Sí, o sea, ¿qué será? ¿Qué es eso de conciencia? ¿Cuándo podemos decir que una familia realmente tiene conciencia? ¿Cuáles pueden ser esas barreras en la familia para tener mayor conciencia de autismo? ¿Y cómo podríamos mejorar esa conciencia? De eso vamos a hablar hoy. Bueno, y tenemos un par de novedades, de pequeñas novedades en el formato, y es que vamos a hablar de confesiones vergonzosas en vez de los pequeños, de los cortos momentos eternos, confesiones vergonzosas que de pronto nos va a hacer Amanda, y también al finalizar vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar al final? De momentos divertidos. De momentos divertidos frente a algunos de los temas que vamos a hablar. Bueno, entonces empecemos con lo de las confesiones vergonzosas, Amanda. Respecto a este tema de conciencia del autismo, ¿tienes algún momento en que tú crees que te faltó conciencia? Sí, yo tengo acá una confesión y es que hace más o menos poco estaba Nicolás caminando de allí para acá, yo estaba sentada en el sofá de mi casa y él iba y venía. Habíamos 2 personas sentadas y él iba y venía y yo como que dijo permiso y ya pues yo como que es que así son los autistas. Pues ahí yo creía que estaba siendo consciente porque yo decía, no, es que así son. Ellos cuando están desocupados empiezan a caminar para allá y para acá. Entonces él de pronto se paraba, nos miraba y hacía y apretaba las manitos y como que se estaba estresando, pero esos son estereotipias y también es natural que un autista tenga estereotipias. Entonces yo dije, y dije a la otra persona, sí, es que ellos tienen estereotipias. Entonces así son los autistas. Listo. Cuando ya nos levantamos del sofá, llega él y tranquilamente se sienta en el sofá y se acomoda a ver televisión y nos mira como siquiera que estos se fueron. Cuando yo caigo en cuenta y yo, ahí me faltó conciencia, porque yo no era que es que estaba para allá y para acá porque es autista, no era que estaba con estereotipos porque es autista. Quería sentarse ahí y no sabía cómo decirnos que nos quitáramos nosotros. Claro.
Entonces, esa es mi confesión vergonzosa porque di por sentado algo y siento que ahí me faltó conciencia de conectarme con él, con su necesidad y con lo que quería realmente en ese momento. Ok. Bueno, ahora pregunto, ¿y eso sí tiene que ver con la conciencia del autismo? Pues mira, yo creo que sí, porque bueno, de pronto estamos pensando más en términos de conciencia como, bueno, pongamos una pancarta, pongámonos la camiseta, eh, y yo creo que tú estás hablando de algo bien importante que tiene que ver con uno de los aspectos que yo creo que definen la conciencia del autismo. Porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido conciencia en el sentido de pronto los 2 de abril hacer un poquito de campaña. Ajá. Yo me acuerdo que una vez en el edificio donde vivimos repartimos información en todos los apartamentos para que supieran. Otras veces hemos puesto globitos azules en la ventana, en fin. Pero entonces, ¿cuál es la conciencia? O sea, eso sí es conciencia del autismo en los papás. Sí, mira, yo creo que hay como tres aspectos diferentes que tienen que ver con la conciencia. Uno, el reconocer que su hijo tiene este diagnóstico, ¿sí? Que eso sí, en el ejemplo que tú diste, pues es muy claro. Ustedes desde los 2 años que recibieron el diagnóstico no han dudado de él, tienen claro, esto es autismo. Ese es un primer nivel, el poder reconocer que las características de su hijo corresponden a esto que llamamos autismo. Segundo nivel, entonces tiene que ver ya un poco más allá con entender sus necesidades y los apoyos que requiere, ¿sí? Porque eso ya va más allá, hasta donde justamente como en el caso que diste, no es quedarnos como en el nombre, ¿sí? Sino de verdad en el día a día poder entender esas reacciones, poder entonces entender de qué manera ayudarle, cómo suministrarle sus apoyos. Yo creo que el ejemplo que tú dices tiene que ver con eso, ¿sí? Que es como otro nivel de conciencia. Y creo que hay otro que es poder hablar de ese tema con distintas personas. El hablar de autismo con las personas allegadas, con los cuidadores. No quiere decir que yo voy a salir con una pancarta a decir mi hijo tiene autismo, ¿cierto? Todos los días voy a salir con esa camiseta. No, pero sí la capacidad de hablar con naturalidad del tema, no ocultarlo, como algunas veces pasa, yo creo que eso también tiene que ver con la conciencia. Pero de todas maneras me queda como la duda. Uno ve familias que nunca le prestan como mucha atención al diagnóstico, digamos, lo recibieron, saben que hay un diagnóstico de autismo, pero no andan llevando al niño a terapias, dándole apoyos en el colegio, anticipándole o pues brindándole apoyos, sino que lo tratan totalmente común y corriente. Ajá. Entonces no sé si sea falta de conciencia o sea como lo adecuado también, Mm. porque alguna vez hace mucho tiempo vi una entrevista de una persona que era con síndrome de Down y se desarrolló común y corriente en la vida y la teoría que daban ahí es que la mamá nunca le dijo que es que él tenía Down, sino que lo trató común y corriente. Entonces, no sé si también a veces eso sea conciencia en el caso del autismo, como que bueno, lo voy a tratar común y corriente y... Ay Dios, eso tiene como un punto medio. Yo creo que es bueno tratar de exponerlos a una cantidad de situaciones variadas, no limitarlo, no restringirlo, ¿cierto? Pero yo pienso que de todas maneras, como tú dices, si yo no voy a emplear ningún apoyo de los que sabemos que ellos pueden requerir, que la anticipación, que la agenda, que el tiempo estructurado, que la redirección, corremos un riesgo muy grande y es o bien generarle sufrimiento o restarle oportunidades de aprendizaje, ¿cierto? Sobre todo cuando están pequeños, que es cuando más tenemos que ayudarles. Yo creo que se corre un gran riesgo, o sea, yo creo que muchas veces, como decimos, pensamos que le estamos ayudando, por ejemplo, hay familias que dicen, no, ¿para qué le voy a poner una agenda, ¿sí? O para qué le voy a estructurar el tiempo, que sea feliz, ¿sí? O dicen es que él ya sabe qué tiene que hacer y no utilicen ningún apoyo visual. Y lo que están es perdiendo oportunidades de que él, por ejemplo, aprenda a planear mejor, de que él aprenda a ocuparse en otras cosas, que su comportamiento esté más regulado por el hecho de emplear esos apoyos. Pero entonces también de pronto está el otro extremo y es
yo he visto pues familias que, por ejemplo, son, ay, no, por favor, no lo haga hacer la fila que es que tiene autismo, por favor, dele prioridad que tiene autismo. O sea, siempre están, digamos, Ajá. excusándose con el autismo. Incluso he visto situaciones en las que, pues aquí en Colombia le piden a la EPS que les cubran transporte porque tiene autismo. Entonces también ahí a mí me sigue pareciendo ahí como difícil tener ese equilibrio, porque pues es que si de verdad tiene autismo, pues es conciencia darle apoyos que a veces parecen exagerados, pero también puede ser conciencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mírame, por ejemplo, el tema de las filas, una cosa tan sencilla como esa. Sí, yo creo que si lo eximimos de las filas por entender que tiene autismo y se va a estresar, yo creo que le estamos antes restando una oportunidad de aprendizaje. O sea, él puede aprender a hacer fila. Sí, yo no creo que haya una limitación grande para eso. Por decir algo, puede ser que si una persona tiene un problema fisiológico, pues no puede esperar, no puede hacer una fila en el baño porque tiene que entrar urgente. Pero de lo contrario, o sea, yo creo que ellos y nosotros también, es que esperar es muy aburridor. Ojalá uno también fuera de primero en todo, ojalá. Sí, esperar es muy Total. harto, o sea, las filas son muy aburridoras. Pero ellos tienen que aprender igual que los demás y estoy segura que pueden aprender. Y el tema del transporte, totalmente de acuerdo. O sea, ¿quién necesita un transporte diferente para acceder a un servicio? Pues las personas que tienen una real limitación motora para utilizar cualquier otro tipo de transporte. Entonces yo creo que a veces es una falsa conciencia porque yo creo que antes lo están limitando más. Bueno, y hablando ahí de conciencia, acá estoy pensando como que yo creo que en otra confesión vergonzosa, y es que a veces yo no caigo en cuenta como de que Nicolás participe como de las decisiones de lo que vamos a hacer. O sea, como que tengo días, no sé, o depende de la actividad, soy muy consciente de como apoyo terapéutico incluso, de decir, hijo, mira, ¿qué vamos a hacer? Esto o aquello. Pero hay muchas veces, muchos días que simplemente voy decidiendo lo que vamos a hacer y a mí no se me ocurre preguntarle si quería o no Ajá. quería y punto. Entonces, en ese caso, yo creo que también, por ejemplo, en eso de la participación me podría estar faltando conciencia a mí. Pero yo creo que no te tires tan duro porque yo sí veo que en lo cotidiano ustedes sí tienen en cuenta, Nicolás, pues para las decisiones y para los programas que hacen, ¿cierto? Sin embargo, si una familia se fuera al extremo, de que fuera al contrario, que no fuera la excepción, que estoy segura que en tu caso esos son excepciones, sino que la mayor parte del tiempo están haciendo programas de adultos. Por ejemplo, el típico fin de semana, irse para el centro comercial siempre, en la hora pico, a mirar vitrinas, cosas que nada tienen que ver con lo que él puede necesitar o él puede desear o que le puede aportar a nivel social, que sería estar con otros niños, invitemos niños a la casa, salgamos y variemos. Entonces yo creo que pues, la idea es no irse al otro extremo. Sin embargo, yo creo que eventualmente es bueno cambiarles el plan. No es que tampoco conciencia ahí sería el 100% de las veces tenemos que hacer lo que a más le guste. Si tenemos la conciencia de que lo podemos ir exponiendo a situaciones nuevas para que él aprenda a exponerse a otros entornos, me parece que eso está muy bien. Ay, no, es que te digo que me estoy como arrepintiendo de que hubiéramos elegido este tema. No, ¿qué Porque tal? ¿Por qué? hablar preciso de conciencia en la familia me está haciendo ser muy consciente en este momento. Y es que la he embarrado mucho, porque es que es muy complejo uno mantener esa conciencia. O sea, estoy cayendo en cuenta que uno habla de conciencia del autismo. Cada 2 de abril hablamos, pues los que estamos en este mundo, mucho de conciencia del autismo. Pero mira que, por ejemplo, cuando Nicolás tenía 5 años, que intentamos la educación regular y estábamos enfocados en que nuestro hijo fuera capaz de tener una educación regular, concentrados en todos los temas del colegio, veíamos en él habilidades que nos mostraban que era capaz de estar en el colegio, pues paralelo a esto tenía trastorno de sueño y un fuerte trastorno de sueño que en otro episodio lo hablaremos. Y yo pienso que ahí nos faltó conciencia porque hoy, 10, 11 años después de eso, pienso que en ese momento no nos debimos enfocar en la escolarización, nos debimos enfocar en que tuviera un sueño estable y en que fuera un niño sano. Pero en ese momento ni siquiera nos pasó por la cabeza. Entonces, estos temas de la conciencia de la familia, pues
esto abarca demasiada detalle. Mira, yo creo que te voy a repetir lo mismo que te dije ahorita. No te des tan duro. Eso fue una etapa en la vida de ustedes y ustedes no sabían de antemano qué iba a pasar. Yo creo que de pronto que hoy digas lo pudimos haber hecho desde antes, nos dimos haber dado cuenta antes, pero yo creo que ustedes rápidamente recapacitaron. No es nada fácil, no es nada fácil hacer la lectura de sus emociones, de sus comportamientos, como hemos estado hablando en otros episodios. O sea, hay que aprender a hacer una lectura de todas estas características, de cuando ellos tienen ansiedad ante la incertidumbre, de cuando en realidad esos comportamientos lo que están expresando es que no están a gusto con algo, que esas demandas del entorno son excesivas para ellos. Hay que aprender a hacer esa lectura, ¿cierto? O sea, yo creo que ustedes en un momento dado ya después la hicieron, ¿sí? Y lo cierto del caso es que hay que hablar de conciencia porque hay familias que les cuesta mucho eso, o sea, insisten en cierta actividad, insisten en cierto tipo de entorno o de terapia o de trato que finalmente no es el que él necesita. Entonces es más como por los sueños que ellos tienen. Entonces yo creo que es durito, pero hay que hablar de eso, hay que hablar de la conciencia. Entonces, por ejemplo, en situaciones en las que van cambiando ya de gustos, de edad, van creciendo, uno no les hace, o sea, uno va cambiando también los apoyos. Ajá. Yo les he contado que, por ejemplo, las agendas con Nicolás primero eran muy básicas, muy dibujaditas, ya son listas de chequeo y así. El no transformar esos apoyos sería falta de conciencia, o sea, estaría mejor seguir con los mismos apoyos de siempre. Mira, sí, yo creo que hay que ser consciente por un lado del autismo, pero también de cómo van cambiando esas necesidades de apoyo de acuerdo a la edad. O sea, es tal cual lo que tú dijiste, uno tiene que irlos conociendo cada vez más. Es una persona con autismo en evolución y en crecimiento, entonces tenemos que ir cambiando esos apoyos. Yo creo, Amanda, que eso tiene que ver como con también las barreras. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? ¿Cuáles crees que puedan ser barreras para la conciencia de autismo en la familia? Bueno, yo creo que la principal, y pensando mucho pues como en mi vivencia personal, sería la idealización del hijo, porque yo en muchas ocasiones y en muchos lugares digo y cuento pues que para mí Nicolás era el más hermoso, el más inteligente, y de verdad sí lo veía. Y si yo veía que él estaba organizando pequeño filitas de animalitos, filitas de carritos y filitas de todo, era porque era organizado, no porque tuviera un cerebro diferente. Y si alguien me insinuaba que podría ser algo diferente, pues yo ni siquiera escuchaba, o sea, porque para mí, en mi ideal, estaba un niño hermoso y más inteligente que todos. Entonces, como esa idealización de ese hijo propio sería una barrera como para no ver y no ser consciente de ese autismo. Otra, creería que es la resistencia a lo no convencional. Porque como en el ejemplo que te daba ahorita y como lo hablamos en un episodio de la temporada 1, respecto a lo no convencional, es, por ejemplo, lo del colegio. O sea, estábamos enfocados en ese camino convencional que nos han marcado, que es la escolarización. Y ni siquiera en ese momento pensábamos o éramos conscientes de que podrían haber otros caminos o otras alternativas. Por eso lo considero una barrera. Y otra que me parece importante es como los estándares culturales. Porque entonces en el estándar cultural está que es que se saluda. Entonces el niño que no saluda es un maleducado. Sí. Y por ejemplo a mí mi mamá me decía, qué niño tan maleducado, porque no saludaba. Y uno como que, no, tengo que enseñarlo, o sea, yo no voy a decir, es que es autismo, o no voy a sospechar de que es que pueda tener una dificultad en su cerebro a nivel social, sino que es un maleducado porque la regla social y en lo cultural vemos que es que el estándar es saludar. Y así muchas otros temas. Ok, bueno, yo también encuentro otras barreras para esto de la conciencia del autismo en la familia. Uno puede ser el temor al rechazo, o sea, cuando ya reconocen que sí hay autismo, que recibe ese diagnóstico, yo veo que hay un temor a hablar de esto porque piensan que lo pueden rechazar o piensan que lo pueden rotular. Entonces se lo callan y no lo cuentan en el colegio, no lo cuentan a las personas conocidas, a algunos ni siquiera a sus familiares. Para pensar que yo creo que es a la inversa, o sea, si no hablan del tema, más rotulaciones van a recibir. Puede que los papás no se enteren, pero entonces ya no es el niño con autismo en la familia, sino que ya es el raro.
¿sí? O es el antipático, o es el maleducado. Entonces, pues en realidad yo creo que es una barrera, pero que es un temor que hay que aprender a vencer. Pienso que otra barrera que ya no es de la familia, sino que incide en la familia, y es, por ejemplo, a veces la falta de información o la falta de claridad de los profesionales. Eso pues, o sea, si volvemos a pensar en el tema del diagnóstico, cuántas veces ellos no han oído conceptos distintos, ¿sí? Opiniones diferentes, cuántos piensan, ah, no, vea, ese niño, mire, si ya sabe hablar tanto, si ya sabe las letras, ¿cómo va a ser un niño con autismo? Desconocimiento de los profesionales o Sí, conceptos contradictorios que, obvio, entonces confunden a los papás y cuál conciencia. total. Y de pronto también hay un asunto que puede ser parecido a lo que mencionabas de la idealización, creo, y es como el orgullo. A veces papás que son orgullosos, o sea, todos tenemos algún orgullo por ahí guardadito, pero de pronto entonces hay papás que un poco les da vergüenza, que van a hacer público el hecho de que tienen un hijo que es diferente. ¿Cierto? Ujú. Igual que es como una especie de salir del closet, o sea, mantengámoslo en el closet, aquí no estamos hablando del eje LGBTI, pero creo que es lo mismo, es un asunto diferente, mantengámoslo oculto el tema en el closet, no lo hagamos Pero público. todavía se ve en esa época. Yo creo que sí, yo creo que todavía hay papás y mamás, familias que no hablan del tema. Yo creo que cada vez menos, afortunadamente, por todo esto y porque parte de esas campañas eso es lo que ha logrado. Venga, hablemos y vamos a un lugar y eso no tiene por qué avergonzarnos. Yo creo que cada vez más, afortunadamente. Pero por eso te digo, creo que puede ser por ahí en uno que otro, puede ser también esa una de las barreras. Bueno, y entonces yo creo que hablemos del último tema, Amanda, si te parece, que es entonces qué podemos hacer para aumentar la conciencia de autismo en la familia. Si quieres yo te doy pues como algunas ideas Sí. y tú lo complementas. A ver, yo pienso que es importante definir unos espacios familiares para hablar del tema. Eso no va a ser a todas horas, no va a ser todos los días, pero yo sí creo que se pueden encontrar como unos momentos. Bueno, venga, les vamos a compartir lo que aprendimos en las sesiones, lo que me explicaron allá al lugar donde con los profesionales que ustedes, que la familia pues consulte. Puede ser que haya un espacio como para decir, venga, le cuento, les explico. Yo creo que hay que definir algunos momentos y también definir la forma, porque por ejemplo, yo sé de familias que han sido tan disciplinadas, de decir, los vamos a reunir a todos, les vamos a volver a proyectar la presentación, les vamos a hacer una presentación para explicarles. Pero, por ejemplo, me estoy acordando de una anécdota de hace poco de una familia que me pareció muy bonita. Y fue, bueno, estaban en vacaciones, entonces, claro, o sea, permanente contacto. Y el abuelo tendía a saludar al niño de una manera, llamémoslo, brusca, porque esa es su forma como de charlar, y el niño se le enojaba y le daba golpes al abuelo. Entonces le decían, mira, acuérdate que es que él tiene autismo, entonces, para entonces vea, ya no se puede charlar con él. Bueno, y el abuelo como ofuscado. Hasta que entonces el papá dijo, venga, esta no es la manera, o sea, yo más bien entonces se tomó el trabajo de escribirle un chat muy bien explicadito, haciéndole ver, recordándole las características, pero él lo tuvo muy claro, o sea, va a ser mejor por chat que yo diciéndoselo. En efecto lo hizo, es más, lo consultó con un hermano, o sea, con un tío del niño, y le dijo, ¿qué opinas de mandarle esto al papá? Y él dijo, claro, o sea, al abuelo dijo, claro. Es más, no solamente lo que escribiste le sirvió a él, sino a mí también. Entonces me pareció muy lindo porque en efecto el abuelo entendió cada vez más, ¿sí? Como ya lo pudo digerir. Entonces yo creo que hay que pensar en compartir lo que vamos aprendiendo, definir, encontrar unos espacios, definir la forma particular como lo transmitimos. Y yo creo que inclusive hacerlo muy visible. Hay familias que, por ejemplo, y de hecho nosotros recomendamos eso, venga, ponga a la vista el plan que están trabajando ahora, las recomendaciones actuales. Eso lo podemos llamar como una especie de pasaporte personal. Es como si usted se fuera a ir de viaje, como cuando uno deja las instrucciones para, no sé, para el aseo de la casa, para las matas, para la caja Ajá. fuerte, pues los que la tienen. Bueno, listo, entonces deje también las instrucciones, es como ese pasaporte, esas descripciones de qué es lo que el niño necesita. Entonces, tener eso al día va a facilitar para que otros lo cuiden. Entonces, a mí me parece que todo eso es conciencia de autismo, pues esos son mecanismos para ampliarlo. Bueno, a mí me parece que acciones que se pueden hacer es como
compartir lecturas, videos, películas, este podcast. Sé que, por ejemplo, mi suegro lo ve juicioso, el abuelo pues de Nicolás, y me parece muy admirable porque pues es una persona de más de 90 años que está interesado en entender a su nieto, ¿cierto? Entonces él, por ejemplo, hace muy poquitico me decía, es que yo le converso a él, pero no me contesta, pero él también ya entonces debe ser por esto o aquello, o sea, ya tiene, gracias como a ver este podcast, un poquito más la conciencia, pues de que es un cerebro diferente y que hay maneras de incluirlo y que, por ejemplo, compartir no tiene que ser necesariamente conversar, por ejemplo, Qué ¿cierto? bien. Es más, yo creo, Amanda, que eso que dices es muy cierto porque incluso cuando creamos este podcast era pensando en eso, es aumentemos esa conciencia de autismo, ese fue realmente el objetivo. Entonces, bueno, rico si lo comparten. Bueno, ¿qué tal entonces si vamos cerrando y nos compartes algún momento divertido, o bueno, puede ser divertido, un momento alegre respecto a este tema de la conciencia de autismo? Bueno, no es así pues como súper divertido, aunque sí, porque es que, ¿qué sucedió? Hablando pues de conciencia, nosotros con esa conciencia intentamos darle a Nicolás oportunidades de independencia, porque hemos visto que emocionalmente para él, y yo creo que ya también se los he dicho por ahí en otros episodios, emocionalmente para él es muy importante sentirse independiente. Entonces, cuadramos con doña Marta, que también les he hablado de ella, que es la señora pues que lo cuidó muchos años, para que se fuera a dormir 2 nochecitas a la casa de ella. Entonces vino el hijo de doña Marta, que conoció a Nicolás, pues lo ha conocido también toda la vida, lo recogió en el carro. Entonces Nicolás feliz porque, o sea, él se estaba divirtiendo mucho, iba así riéndose feliz porque iba solo en el carro, o sea, de hecho, chao papá, chao mamá, la carrera, como bueno, chao, pues que yo quiero estar sin ustedes y me estoy yendo solo en un carro. Entonces él se estaba divirtiendo mucho. Y para mí, pues fue divertido ver cómo con esa conciencia, el hijo de doña Marta, que pues es digamos como el hermano adoptivo, digo yo, pues estuvo pendiente de brindarle como el ambiente apropiado en el carro para llevárselo, y que estuviera tranquilo con él. Doña Marta esos 2 días cuadró bien como qué voy a hacer con el niño para aprovechar y no sé qué. Entonces como que con esa conciencia de es que viene Nicolás, es una visita especial y qué vamos a hacer para que se sienta bien, ¿cierto? Entonces pues esa sería como ahí la anécdota chévere. Bueno, entonces yo creo que podemos ir cerrando en las conclusiones, en este tema de conciencia del autismo en la familia. Y bueno, básicamente es como recordar que conciencia tiene distintos aspectos, no solamente reconocer el diagnóstico, sino cada vez profundizar más en entender más las necesidades y los apoyos de ellos, el poderlos comunicar a otras personas y el poder hablar de eso sin temor y hacer acciones al interior de la familia para aumentar esa conciencia. Bueno, súper. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Vamos a seguir subiendo, como siempre, un episodio semanalmente. Vamos a estar cada miércoles a las 6 de la tarde subiendo un nuevo episodio. Recuerden recomendarnos, compartir, difundir y suscribirse. Chao.